Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Mientras avanzamos en este camino penitencial, marcado por la búsqueda de la conversión, nos acompaña y anima la palabra de Dios. En este segundo domingo de Cuaresma, la liturgia nos lleva al monte de la Transfiguración. Allí, contemplando a Jesús, el elegido del Padre, somos convocados a participar no solo en sus padecimientos y sacrificios, sino también en el misterio de su gloriosa resurrección. Animados con esta esperanza, dispongamos el corazón a celebrar consciente y activamente esta Eucaristía. Iniciamos nuestra celebración cantando. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. Otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos ya en este segundo domingo del tiempo cuaresmal. El Señor nos invita a adentrarnos cada vez más en tomar conciencia de nuestro camino, de nuestra vida, de todo lo que el Señor nos regala y sobre todo a mirar un poco cómo lo estamos utilizando al servicio de nuestra comunidad. Por eso, queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de su rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Dios dijo a Abraham: mira hacia el cielo y si puedes cuenta las estrellas. Y añadió:
así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Entonces el Señor le dijo: Yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Señor, respondió Abraham, ¿cómo sabré que la voy a poseer? El Señor le respondió: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Él trajo todos estos animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no dividió los pájaros. Las aves de rapiña se abalanzaron sobre los animales muertos, pero Abraham las espantó. Al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo sueño y lo invadió un gran temor, una densa oscuridad. Cuando se puso el sol y estuvo completamente oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham diciendo: Yo he dado esta tierra a tu descendencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz. Apiádate de mí y respóndeme. Mi corazón sabe que dijiste: busquen mi rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo busco tu rostro, Señor. No lo apartes de mí. No alejes con ira a tu servidor. Tú que eres mi ayuda, no me dejes ni me abandones, mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, sigan mi ejemplo y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado, porque ya les advertí frecuentemente y ahora les repito llorando. Hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición. Su Dios es el vientre, su gloria está en aquello que los cubre de vergüenza y no aprecian sino las cosas de la tierra. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos ardientemente que venga de allí como Salvador el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Por eso, hermanos míos muy queridos, a quienes tanto deseo ver, ustedes que son mi alegría y mi corona, amados míos, perseveren firmemente en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habla, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí, hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Después, desde la nube, se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Le dedicamos a la transfiguración. Transfigurarse. Quiere decir que el cristiano, ya bueno, guatamaina, desde el miércoles de ceniza, toda una primera semana, con agaña moña, pero la segunda. Oye, llaman algo transfiguración. Transfiguración. Ya cambiamos a ello, vea. Y aquí nos presentan a 3 personajes, Santiago, Pedro y Juan, porque justamente estos son los que después en la comunidad cristiana son los principales cabezas de los grupos. Entonces, de Santiago, Pedro y Juan siempre estuvieron con Jesús. Acuera siempre hoy cuaja o hisabeñan de yara o yapoa. Entonces acuera nañan en botahuina, porque acuera o ya con sus propios ojos. Eso es lo que nos quiere decir el autor sagrado. Siempre le acompañaban a Jesús. Estuvieron en los momentos más importantes. Esos detalles, ¿verdad? Porque en Buquilañan de tiempo. Pero para entender que Santiago, Pedro y Juan son llevados por Jesús. ¿Y a dónde los lleva? A la montaña para orar. Subir a la montaña, el encuentro con Dios. Entonces, para ser transfigurados, para cambiar nuestro rostro, porque después enseguida va a decir, en la montaña es el lugar donde se encuentra Dios. Upebe mante y catuta lleva ñande. Ya yo toparo ñande yarandie y catuta la oiko y mila cambio ñande abutebe. O si no, queridos hermanos, seguiremos siempre como los más corruptos, etcétera, etcétera. Entonces, pensamos un burú de Yahamoy. Por eso aquí nos está hablando de subir a la montaña, subir al encuentro con el Señor. ¿Y nos vamos para qué? Y nos vamos para rezar. El rezar, el orar, significa el entrar en sintonía profunda y saber. El miércoles de ceniza se nos dijo, ¿para qué era la oración? La oración era para sensibilizarnos, saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios nos pide. Y entonces le haya repetido una fórmula o lo que sea, te haya y tal cosa. No es magia la religión, sino que es sensibilizarnos y saber qué es lo que Dios en todo caso me pide a mí. Sensibilidad. ¿En qué situación nos encontramos? Porque hay algunos, ¿saben qué? Que ni se dan cuenta que estamos inmersos en una gran corrupción. Porque les va bien a ellos, pues entonces no me moleste mosquito, no me moleste mosquito. Entonces el Señor nos pide en primer lugar hoy que subamos a la montaña para orar, para sensibilizarnos y entender cuál es la realidad de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra realidad en medio de la comunidad. Mientras oraba, ahí está, queridos hermanos, mientras oraba, cuando estamos en profunda oración, es decir, entramos en esa sensibilidad profunda,
su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Solamente en ese descubrir, entender, saber lo que sucede, es ahí donde nosotros podemos entender, queridos hermanos, cuál es la voluntad de Dios, qué es el querer de Dios. Eso quiere decir, ¿verdad? El cambiar el aspecto, el mirar, el ver, darnos cuenta, cambiamos totalmente. Y después aparecen dos personas aquí conversando con Jesús, Moisés y Elías. En esta transfiguración, queridos hermanos, estos dos personajes son muy importantes, porque Moisés significa para ver, ser transfigurados por Dios. Necesitamos de estos dos personajes. ¿En qué sentido? Moisés es la ley. Ñande entonces ni catuila ya coña ne acá ña inventaya el ñande ya hipotá ña cambiar ya por cuanto religión y perubionía. ¿Por qué? Y porque hacemos de acuerdo a nuestra conveniencia. No estamos entonces con Moisés, no estamos con las leyes, no estamos con los 10 mandamientos del Señor. Entonces ñande ya po lleva la ñande secta, ya po la ñande ya hipotá, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y el otro es Elías. ¿Por qué? Elías sí que es mucho más fuerte, ¿verdad? Porque Elías representa a todos los profetas. Estas son entonces las dos muletas. Dios nos habla a través de Moisés, a través de las leyes, para que podamos nosotros ser transfigurados por el Señor. Las leyes nos van a ayudar a vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide. Y los profetas, porque los profetas anuncian, pero al mismo tiempo también denuncian cuando estamos equivocados. Así que sé yo que fuera con ambas, es importante las dos muletas, Moisés y Elías. Pero en un momento en que aparece la nube y aparece sobre todo, o se escucha esta voz, dice que desaparecen estas dos muletas, Moisés y Elías. Y ahora el que queda en el centro es ¿quién? Jesús. Y por eso la voz del Padre que dice, este es mi Hijo el elegido, la novedad de vida que nos trae es Jesucristo. Ya entonces lo que Dios nos pide a través de su Hijo Jesús, a través de la buena noticia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones y peticiones al Señor. A cada oración respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que este año jubilar sea un tiempo de conversión y de profunda fidelidad al Evangelio, y así sea para el mundo. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los gobernantes de las naciones, para que dejen las ambiciones egoístas y usen el poder para garantizar paz y justicia entre los pueblos. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestra comunidad, para que el Señor le conceda la gracia de vivir este tiempo con verdadero espíritu de penitencia, por medio del sacramento de la reconciliación. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre.
por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos y el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles, para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es justo Dios. y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para que constara con el testimonio de la ley y los profetas, que por la pasión debía llegar a la gloria de su resurrección. Por eso, con los coros celestiales, te alabamos en la tierra llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracias porque aún viviendo en la tierra ya nos haces partícipes de los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, que solo imagen con pies de barro y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que hay mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no la quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es el hogar, la fuerza, esa palabra amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas.
muy dentro tuyo hallarás respuesta.